En este seminario, titulado Osteología del cráneo, describiremos las características anatómicas más importantes del cráneo y de cada uno de los huesos que lo constituyen. El cráneo en su conjunto se divide desde un punto de vista anatómico, pero también funcional, en dos grandes partes, que son el neurocráneo y el víscerocráneo. Neurocráneo representado en la imagen con un color grisáceo y víscerocráneo representado con un color carne. En principio, el neurocráneo o caja craneal es la parte del cráneo que envuelve y protege al encéfalo, al sistema nervioso central, de ahí su nombre de neurocráneo. En cuanto al viscerocráneo o esplacnocráneo, lo podemos definir como el esqueleto de la cara, sería el esqueleto de la cara, y su nombre se debe a que sobre él, sobre este viscerocráneo, van a sentar la mayoría de las vísceras de la cabeza. Así, por ejemplo, casi todos los músculos situados en la cabeza van a insertar, se van a fijar en este viscerocráneo. También vísceras como los globos oculares o estructuras como las glándulas de la cabeza, glándulas salivares, glándulas o la glándula lagrimal principal, van a asentar también sobre este viscerocráneo. Antes de comenzar con la descripción anatómica del cráneo, tenemos que aclarar una serie de conceptos básicos en relación con él. En principio, si yo me propongo estudiar o describir anatómicamente el cráneo, puedo hacerlo por su superficie externa, es decir, puedo buscar detalles anatómicos, accidentes morfológicos, que se sitúen en la superficie externa del cráneo. A esta superficie externa del cráneo yo la puedo denominar exocráneo. Por tanto, exocráneo, si yo me refiero a exocráneo, me estoy refiriendo a la superficie externa del cráneo. Y algunos accidentes morfológicos, algunos detalles morfológicos que se sitúen en esta superficie externa, en este exocráneo, yo puedo decir que se sitúan en el exocráneo o que son exocraneales. Del mismo modo, yo puedo estudiar la superficie del cráneo, sobre todo de la caja craneal, interna, la superficie de dentro del cráneo. A esta superficie interna la voy a conocer como endocráneo. Es el endocráneo, la superficie interna del cráneo. Y, lógicamente, cualquier accidente morfológico situado en esta superficie interna lo voy a conocer como endocraneal. Son circunstancias o son accidentes o detalles morfológicos endocraneales. Para estudiar el exocráneo, pues no tengo más que coger el cráneo. Ahora, si yo quiero estudiar el endocráneo, necesito hacer un corte del cráneo en su conjunto. El corte, que habitualmente se hace en el cráneo para poder estudiar el endocráneo, su superficie interna, es un corte transversal horizontal, que viene representado en la imagen con esta línea negra. Aproximadamente, por aquí, se realizaría ese corte transversal horizontal para poder estudiar la superficie interna del cráneo. Como consecuencia de este corte transversal horizontal, más o menos a esta altura, yo voy a obtener dos piezas distintas en el cráneo. Una pieza superior al corte y una pieza inferior. A la pieza superior, al corte, se le conoce como calota o calvaria. Calota o calvaria. Y a la pieza inferior, al corte, se le conoce como base craneal. Es la base craneal, la base del cráneo. En estas imágenes de aquí vemos en principio la base del cráneo con una visión inferior que corresponde a su superficie externa, a exocráneo, por tanto esta pieza sería base del cráneo por exocráneo, y aquí vuelvo a ver la misma base del cráneo, pero por endocráneo. Aquí vería su superficie interna, por tanto base del cráneo por endocráneo, o superficie endocraneal
de la base del cráneo. Del mismo modo, en este otro recuadro tengo la calota o calvaria. Aquí la veo por su superficie externa, exocráneo, y sin embargo, aquí la observo por su superficie interna o endocráneo. Es la calota craneal por endocráneo. Como dijimos, dentro del cráneo y desde el punto de vista anatómico y funcional, se distinguen dos grandes partes, el neurocráneo y el viscerocráneo. De los huesos que constituyen el cráneo, algunos se clasifican como neurocráneo, se les considera huesos del neurocráneo, y otros son considerados huesos del viscerocráneo. Del neurocráneo, concretamente, tenemos el hueso frontal, el parietal, el occipital, el temporal, el esfenoides y el etmoides. Estos serían los huesos del neurocráneo, o que se clasifican como neurocráneo. Aunque bien es verdad que alguno de estos huesos, partes, porciones de alguno de estos huesos, pertenecen al viscerocráneo. Es decir, aunque se clasifican como neurocráneo, estarían un poco a caballo entre el neuro y el viscerocráneo. Porciones, partes de ellos, son realmente del neurocráneo y otras porciones pertenecerían realmente al viscerocráneo. A continuación vamos a describir cada uno de estos huesos del neurocráneo uno por uno. En primer lugar vamos a hablar del hueso frontal, del cual podríamos decir muchas cosas, pero vamos a decir solo las más importantes y las que queremos que conozcáis. De momento, el hueso frontal es un hueso único, solo hay un hueso frontal en un cráneo humano, es un hueso impar y medio. Lo vemos aquí en la visión anterior, en la norma anterior del cráneo, lo vemos también aquí en la visión lateral y lo vemos aquí también por endocráneo, formando parte de la base del cráneo por endocráneo. En principio, el hueso frontal es el hueso situado más anterior y superiormente en el cráneo, es el más anterior y superior. Y detalles, ya os digo que tiene muchos, pero que queramos que conozcáis, en los que queremos que reparéis, son fundamentalmente en que fijaros cómo el hueso frontal va a formar el techo de ambas órbitas óseas, de ambas fosas orbitarias. Aquí lo vemos en la visión frontal, también lo apreciaríamos en la lateral y sobre todo en la visión endocraneal. Estas porciones del frontal, que estarían formando techo de las órbitas óseas, aquí debajo había una órbita ósea y aquí estaría la otra, se conocen como caras orbitarias del frontal. Son las caras orbitarias o superficies orbitarias del frontal y constituyen, insisto, el techo de las órbitas óseas. El hueso parietal, en principio, hay que decir que es un hueso par y simétrico, es decir, en un cráneo humano, y a diferencia de, por ejemplo, el hueso frontal, no hay un solo hueso parietal, sino que hay dos. Hay dos huesos parietales y los dos huesos parietales del cráneo están unidos, están articulados en la línea media. Lo encontramos en las imágenes en color verde y tenemos en esta imagen lateral del cráneo, en esta norma lateral, al parietal izquierdo, Sin embargo, en la imagen craneal, en la visión externa de la calota craneal, vemos a los dos parietales, el derecho y el izquierdo, como efectivamente se encuentran unidos, articulados en la línea media. El hueso parietal o los huesos parietales son huesos planos, se suelen utilizar como ejemplo cuando se habla de la clasificación de los tipos de huesos, como hueso plano, claramente, ciertamente incurvado, y es un hueso cuya superficie es bastante regular. Tiene algún detalle en su superficie, pero tiene pocos accidentes morfológicos y que no son especialmente importantes. Con lo cual, del hueso parietal solo queremos que sepáis
identificarlo, señalarlo, que sepáis que son dos, lógicamente, y que los dos efectivamente están articulados y unidos en la línea media. En cuanto a su situación, pues vemos claramente cómo están por detrás los dos del hueso frontal y por delante de este otro hueso, del cual hablaremos ahora, que es el hueso occipital. Hablamos ahora del hueso occipital, que de nuevo es un hueso impar y medio. Hueso occipital solo hay uno en un cráneo humano. En principio, este hueso occipital va a ser el hueso situado más posterior e inferiormente en el neurocráneo. Es el hueso más posterior e inferior en el neurocráneo. Lo apreciamos en las diferentes imágenes que tenemos en la diapositiva. En un principio, lo reconocemos aquí, en la visión lateral, en la norma lateral. Con este color azul violáceo, sería el occipital. Lo vemos también claramente en esta visión posterior del cráneo, todo esto es el hueso occipital. También lo apreciamos en la visión craneal, este es el hueso occipital por detrás o articulado hacia adelante con los dos parietales. También lo vemos por endocráneo, en la base y por endocráneo, formando parte de la base craneal y por la superficie endocraneal. Este sería el hueso occipital. Y lo vemos también por la base, pero en este caso por exocráneo, por la superficie exocraneal. Este sería el hueso occipital. Hueso occipital que tiene muchos detalles importantes, muchos accidentes morfológicos importantes, pero los más importantes, los que queremos que conozcáis, son los siguientes. De momento, al describir el hueso occipital, lo que llama mucho la atención es el gran orificio que presenta, el gran foramen. Lo vemos aquí por endocráneo y lo vemos aquí también por exocráneo. Este gran foramen, como todos ya estáis reconociendo, es el foramen magno-occipital. El foramen magno-occipital, el gran foramen del cráneo, foramen magno-occipital, que como sabemos coincide hacia abajo con el conducto raquídeo de la columna vertebral. A los lados de este foramen magno-occipital y por exocráneo, en la superficie exocraneal, insisto, a los lados del foramen magno, pero por la superficie exocraneal, encontramos dos carillas articulares, dos superficies articulares. Esta de aquí, que en este caso sería la izquierda, y esta otra de aquí, que sería la derecha. Estas dos carillas articulares, estas dos superficies articulares, son los cóndilos del occipital, que como ya sabemos, van a articular con el atlas, con la primera vértebra cervical, que es el atlas. Más detalles importantes del occipital. Vemos aquí el occipital en la visión posterior del cráneo y toda esta superficie, que es la superficie más superior del hueso, se va a conocer como escama. Es la escama del occipital. Y importante en esta escama del occipital y en su superficie externa, exocraneal, esta protuberancia, que está aquí donde he dejado el puntero, que se llama protuberancia occipital externa. Es la protuberancia occipital externa. A los lados de la protuberancia occipital externa apreciamos como hay dos líneas, dos crestas, esta de aquí derecha y esta de aquí izquierda. Estas líneas se conocen como líneas nucales superiores, la derecha y la izquierda. Línea nucal superior derecha, línea nucal superior izquierda. Y del mismo modo, y por debajo tenemos otras dos líneas o crestas, esta de aquí y esta de aquí. Lógicamente son las líneas nucales inferiores. Línea nucal inferior derecha, línea nucal inferior izquierda. Por tanto, cuatro líneas nucales, dos superiores derecha e izquierda y dos inferiores derecha e izquierda. Estas líneas nucales sirven, o estas crestas, sirven para la inserción de los músculos de la nuca, que estudiamos en su momento.
También en esta visión inferior de la base del cráneo, en esta visión exocraneal de la base del cráneo, podemos apreciar la protuberancia occipital externa, que estaría aquí, las líneas nucales superiores, derecha e izquierda, y las líneas nucales inferiores, derecha e izquierda. Un detalle más del hueso occipital, y es que en su superficie endocraneal, perteneciente a la base del cráneo, tenemos base del cráneo por endocráneo, reconocemos el occipital, foramen magno, pues en la superficie endocraneal del occipital, perteneciente a la base del cráneo, vamos a encontrar 4 fosas. 1, 2, 3 y 4 fosas. 1, 2, 3 y 4 fosas. Las dos fosas más anteriores e inferiores, esta y esta, son fosas cerebelosas. Cerebelosas porque en ellas van a sentar los lóbulos del cerebelo, el cerebelo, o los hemisferios, mejor dicho, cerebelosos. Por tanto, fosas cerebelosas sobre las que asienta el cerebelo. Las otras dos fosas, esta y esta, que son más posteriores y superiores, esta y esta, son las fosas cerebrales. Fosas cerebrales, derecha e izquierda, sobre las que van a sentar los lóbulos occipitales de los hemisferios cerebrales. Por tanto, fosas cerebrales. Se aprecia quizá mejor en esta otra imagen, que es de Prometheus, en la cual vemos las fosas cerebelosas derecha e izquierda y las fosas cerebrales derecha e izquierda. El hueso temporal es de nuevo un hueso par y simétrico del cráneo, es decir, hay dos huesos temporales, uno derecho y otro izquierdo en un cráneo humano. Lo reconocemos en las imágenes y en la visión lateral vemos aquí con este color rosa al hueso temporal, en este caso sería el hueso temporal izquierdo, que lo reconocemos también aquí en la imagen basal, en la base del cráneo por exocráneo. Todo esto, color rosa, es el hueso temporal izquierdo, pero vemos también el otro temporal, el temporal derecho. Vemos como los dos temporales y en la base del cráneo están separados por la porción más anterior del hueso occipital. Esta porción más anterior del hueso occipital está separando un temporal, temporal derecho, del otro temporal, temporal izquierdo. Estos huesos temporales, o este hueso temporal, es un hueso especialmente importante. Este es muy complejo en su estructura y funcionalmente es un hueso muy importante por diferentes motivos que iremos diciendo. De momento, y desde el punto de vista anatómico-estructural, vamos a describir las porciones más importantes que tiene. En un primer lugar, y en la visión lateral del cráneo y por tanto del hueso, vemos toda esta porción, que es la más superior del hueso, que se va a llamar porción escamosa o escama del hueso temporal. Toda esta zona, que estoy delimitando con el puntero, es la escama del temporal. Observamos también esta otra porción del hueso, que es la más inferior y posterior del hueso, esta de aquí, que se conoce como porción mastoidea del temporal. Porción mastoidea que incluye la apófisis mastoides. Esta apófisis es la apófisis mastoides del temporal, muy famosa porque en ella insertan algunos músculos, por ejemplo el esternocleido mastoideo. Por tanto, porción mastoidea del hueso temporal, que la podemos también apreciar aquí. Toda esta zona de aquí
en exocráneo, en la base por exocráneo, es la porción mastoidea, o mastoides del hueso temporal. Más detalles importantes del hueso, observamos aquí un foramen bastante grande, bastante importante. Este foramen es el foramen u orificio auditivo externo. Es el orificio auditivo externo, aquí situado por delante de mastoides. También lo vemos aquí. Si hemos dicho que esto es mastoides, este orificio que vemos aquí es el orificio auditivo externo. Por debajo del orificio auditivo externo, otra porción del hueso temporal que vemos aquí, esta porción se conoce como apófisis estiloides. Es la apófisis estiloides del temporal. También la podemos apreciar aquí. Esta es la apófisis estiloides de este temporal derecho. Esta apófisis estiloides tiene este nombre porque recuerda a un estilete que es un puñal cilíndrico muy fino, eso es un estilete, y esta es la apófisis estiloides, que fundamentalmente sirve para inserción también de ligamentos y músculos. Más detalles en el temporal, más porciones, como vemos tiene muchas porciones importantes, como digo es un hueso complejo, un hueso importante. Vemos aquí, por delante del foramen o el orificio auditivo externo, vemos una fosa seguida de un tubérculo. Una fosa seguida hacia adelante de un tubérculo. La fosa se conoce como fosa mandibular y el tubérculo es el tubérculo articular. Por tanto, fosa mandibular y tubérculo articular. La fosa mandibular y el tubérculo articular van a servir para articular con la cabeza de la mandíbula. Este otro hueso que vemos aquí del cráneo es la mandíbula. Y vemos esta cabeza de la mandíbula que es la que articula, insisto, con la fosa mandibular del temporal y con el tubérculo articular, constituyendo la articulación temporomandibular, de la cual hablaremos en otro seminario. También aquí puedo apreciar la fosa, aquí se ve claramente la fosa mandibular, y esta otra porción saliente sería el tubérculo articular. Fosa mandibular, tubérculo articular. Más porciones importantes de hueso temporal, vemos esta otra apófisis que se dirige horizontalmente hacia adelante y es la parte más anterior del hueso, aquí la veo. Esta apófisis se llama apófisis, en este caso, y debido al hueso con el que va a articular, se conoce como apófisis cigomática. Es la apófisis cigomática del hueso temporal, porque articula con el hueso cigomático, que es uno de los huesos del víscerocráneo, del cual hablaremos posteriormente. Por tanto, apófisis cigomática, esta apófisis horizontal hacia adelante que articula con el hueso cigomático. Lo vemos aquí perfectamente. Esta es la apófisis cigomática y este ya sería el hueso cigomático. La apófisis cigomática junto con el hueso cigomático van a constituir lo que se conoce como el arco cigomático, el arco cigomático. Arco cigomático que es conocido también en anatomía clásica como el asa de la calavera. Es el asa de la calavera. El arco cigomático, insisto, constituido por la apófisis cigomática del temporal y el hueso cigomático. Por último, vamos a señalar otra porción del hueso temporal que es especialmente importante, que es esta porción que vemos aquí, en este temporal derecho, pero aquí veo la misma en el temporal izquierdo, que se conoce como porción petrosa. Es la porción petrosa del temporal. Porción petrosa, o también conocida como apófisis petrosa. Porción petrosa, todo esto es la porción petrosa en este temporal. Todo esto es en este otro, porción petrosa o apófisis petrosa, o también conocida como peñasco del temporal, que como digo, estos
peñascos, estas apófisis petrosas, son especialmente importantes. De momento las situamos, vemos que forman parte de la base del cráneo, y las estamos viendo por exocráneo, aunque también las podemos apreciar por endocráneo, lo veremos posteriormente. Fijaros cómo estas apófisis petrosas forman parte, como digo, de la base del cráneo y se dirigen oblicuamente hacia adelante y hacia adentro, hacia adelante y hacia medial, la apófisis petrosa, las apófisis petrosas, y como dijimos anteriormente, ambas apófisis petrosas, la del temporal derecho y la del temporal izquierdo, están separadas por la porción más anterior del hueso occipital. Continuamos en esta diapositiva con la descripción de los huesos temporales, del hueso temporal. Concretamente vamos a profundizar en la descripción de las apófisis petrosas, de los peñascos del temporal, apófisis petrosas o porciones petrosas del temporal, que ya las reconocimos en la base del cráneo y por exocráneo. Esta es la apófisis petrosa derecha y esta es la izquierda, pero como os dije, también podemos observarlas en la base del cráneo, pero por endocráneo. Aquí tenemos la visión endocraneal. Esta es una apófisis petrosa, en este caso la izquierda, y esta es la otra, pero insisto, vistas ahora por endocráneo. Esta es la apófisis petrosa derecha. Y estas apófisis petrosas son especialmente importantes por varios motivos. Por ejemplo, en el interior de ambas apófisis petrosas se van a situar las principales estructuras del oído, del aparato auditivo. Van a estar situadas en el interior, dentro de esos peñascos. Pues en su momento hablaremos del aparato auditivo, pero en su interior pues van a estar los famosos huesecillos, martillo, yunque, estribo. También estará la cóclea o caracol, estará el vestíbulo dedicado al equilibrio. Todo eso está en el interior de las apófisis petrosas del hueso temporal. Y también son muy importantes estos peñascos, estas apófisis petrosas, porque en su interior se va a encontrar la arteria carótida interna. Va a ser recorrida por dentro, la apófisis petrosa, el peñasco, por la arteria carótida interna, que es la principal arteria que va a llevar sangre a el encéfalo, que está dentro del cráneo. Fijaros cómo en la visión exocraneal reconocemos las apófisis petrosas, derecha e izquierda, y vemos, se ve claramente cómo hay un gran orificio. Aquí lo veo, y aquí también el derecho y el izquierdo, estos orificios que están en los peñascos, estos orificios se conocen como orificios carotídeos, son los forámenes carotídeos, y por ellos entra la arteria carótida interna. Cada una de las carótidas internas, la derecha, la izquierda, van a entrar por esos orificios carotídeos y después van a recorrer el peñasco. Vemos la importancia, por tanto, también de estos peñascos. En su interior no solo están las estructuras del oído, también está esa arteria tan importante. Ojo, que estos forámenes carotídeos solo se aprecian por exocráneo, en la visión exocraneal, no en endocráneo. ¿De acuerdo? Importante que apreciéis este detalle cuando trabajemos en las prácticas con los modelos del cráneo, modelos anatómicos del cráneo. Por tanto, importante de los peñascos, esos forámenes carotídeos, el derecho y el izquierdo. Vemos también cómo en la visión exocraneal, aunque no se aprecia muy bien, pero bueno, aquí, donde sitúa el puntero, y aquí habría otros forámenes del cráneo. Estos otros forámenes que están aquí y aquí se llaman forámenes yugulares del cráneo. Esos forámenes yugulares no estarían realmente en el peñasco, sino que estarían entre el peñasco y el hueso occipital.
están entre el peñasco y el occipital, esos forámenes yugulares, el derecho y el izquierdo. Están por detrás del foramen carotídeo, pero no pertenecen al peñasco, sino que están entre el peñasco y el hueso occipital. Esos forámenes yugulares también son importantes, puesto que por ellos van a salir las grandes venas del encéfalo. Las dos grandes venas que hacen el retorno venoso de las arterias carotídeas internas, que son las venas yugulares internas. Por tanto, forámenes yugulares, por donde salen las venas yugulares internas, situados, como digo, entre peñasco, entre apófisis petrosa y occipital. Fijaros, esos forámenes yugulares se ven en exocráneo, pero también en endocráneo. Eso sí que se ven también por endocráneo. Y los vemos aquí. Este es un foramen yugular derecho, pues el foramen yugular derecho, y este es el foramen yugular izquierdo. Aquí sí que vemos efectivamente cómo el foramen yugular está entre peñasco y occipital. Forámenes, por tanto, yugulares. Más detalles, tiene muchos detalles el peñasco, pero seleccionamos quizá los más importantes. Otro detalle más, en este caso en la visión endocraneal. Peñasco en la visión endocraneal, en su superficie endocraneal, y vemos como tenemos aquí otro orificio en el peñasco. Este de aquí, derecho, y este de aquí, izquierdo. Estos nuevos orificios que he señalado en el peñasco, insisto, en su superficie endocraneal, estos orificios son los orificios auditivos internos, orificios auditivos internos, que dan al interior de la cavidad craneal, son los orificios auditivos internos. Por esos orificios auditivos internos van a salir los nervios estatoacústicos, que son los octavos pares craneales y son los que llevan la información del oído y el equilibrio, la llevan hacia el encéfalo. Por tanto, también tenéis que conocer en los peñascos del temporal y en su visión endocraneal, en su superficie endocraneal, esos orificios que son los orificios auditivos internos. ¿Por dónde salen? Por dónde salen los nervios estatoacústicos, los nervios de la audición y el equilibrio, los octavos pares craneales. También, por completarlo un poquito, por esos orificios entrarían en este caso al interior del peñasco los nervios faciales, el séptimo par craneal, nervio facial. Vamos con otro hueso más de los que constituyen el neurocráneo. En este caso se trata del hueso esfenoides. Hueso esfenoides, que quizá es menos conocido que los otros 4 que hemos descrito antes, y también un poquito más complejo. El hueso esfenoides es este hueso que observamos aquí. En la visión lateral del cráneo, de Netter, este hueso representado en amarillo es el hueso esfenoides. Vemos cómo está situado por delante del temporal y por debajo de frontal y parietal. En un principio, pues podríamos pensar que hay dos huesos esfenoides, este correspondiente a este lado izquierdo, y habría otro en el lado derecho. Pero no es así. El hueso esfenoides es un hueso impar y medio. Solo hay un hueso esfenoides. Y este hueso esfenoides único va a formar base del cráneo y se va a extender desde un lado hasta el otro, formando base del cráneo. Luego solo hay un hueso esfenoides. Lo vemos mejor en las dos imágenes correspondientes a la base del cráneo. Tenemos aquí la base del cráneo por exocráneo y vemos en color amarillo el esfenoides, como efectivamente va de un lado al otro, formando base del cráneo. Lo vemos aquí, esta zona, que es la que corresponde a la imagen lateral, y luego lo vamos a ver aquí, que correspondería a la otra imagen lateral. Y lo mismo por endocráneo, en amarillo vemos aquí al esfenoides, como se extiende desde un lado al otro, formando base del cráneo. En este caso lo vemos por endocráneo. Por tanto, esfenoides, hueso único, impar y medio. La zona del esfenoides que se aprecia en la norma lateral, en la visión lateral del cráneo,
esta que vemos aquí, corresponde a lo que se conoce como las alas mayores del esfenoides. Es un ala mayor del esfenoides. Y vulgarmente, esta zona del cráneo, la zona correspondiente al ala mayor del esfenoides, es lo que se conoce como la sien. Son las sienes a un lado y al otro. Zonas de la pared del cráneo que son especialmente débiles. Continuamos con la descripción del hueso esfenoides y lo reconocemos aquí de nuevo, formando base del cráneo por endocráneo, por la superficie endocraneal. Vemos cómo hacia adelante este esfenoides está articulado con el hueso frontal, pero también con este otro hueso, que vemos aquí de otro color, que es el hueso etmoides, del cual hablaremos posteriormente. Hacia detrás vemos como esfenoides se va a articular con los dos temporales, temporal derecho, temporal izquierdo, y también con la parte más anterior del hueso occipital. En anatomía clásica, a este hueso, al hueso esfenoides, se le compara muchas veces con un pájaro, o también con una abeja, con un pájaro o con una abeja. En esta imagen que tenemos aquí, que es un esfenoides de Sobota, el esfenoides está desarticulado, está separado del resto del cráneo. Y podemos diferenciar en él distintas partes que lo asemejan, como digo, a un pájaro o a una abeja. Tenemos una parte más central, que sería todo esto, que es el cuerpo del esfenoides. Y a los lados tenemos alas, ala menor, ala menor, ala mayor, ala mayor. Luego, en el esfenoides se reconocen 4 alas, 2 alas menores y 2 alas mayores. Las alas menores, más pequeñas y también más superiores y anteriores, y las alas mayores, más grandes y también más posteriores e inferiores. Asimismo, en el esfenoides, en este pájaro, se reconocen patas, las patas. Aquí tendríamos una pata, pata izquierda, y la otra pata del esfenoides, pata derecha, las cuales se conocen como apófisis pterigoides. Apófisis pterigoides. Si observamos la imagen del esfenoides articulado en la base del cráneo, por endocráneo, podemos apreciar claramente el cuerpo. Toda esta zona de aquí sería el cuerpo del esfenoides. Y en la parte más central del cuerpo, en la línea media, vemos que hay una depresión, una fosa que está en la cara superior del esfenoides, en su superficie endocraneal. Esta fosa, que correspondería a esta zona de aquí, se conoce como fosa hipofisaria. Es la fosa hipofisaria, porque en ella va a asentar una glándula perteneciente al encéfalo, que es la glándula hipófisis. Por tanto, fosa hipofisaria. Tenemos también 2 conductos que se observan en el esfenoides, los vemos aquí, este de aquí y este de aquí. Vemos esos 2 orificios que corresponden a 2 conductos, que son los conductos ópticos. Conducto óptico derecho, conducto óptico izquierdo. Estos conductos ópticos van a comunicar con las órbitas óseas, donde están los globos oculares. Y por cada uno de ellos, por cada uno de esos conductos ópticos, va a entrar en la cavidad craneal uno de los nervios ópticos. Por tanto, los conductos ópticos para los nervios ópticos. Observamos también en la visión endocraneal de esfenoides a las alas menores, esta de aquí y esta de aquí, esta es la derecha y esta es la izquierda, al igual que en la imagen de Sobota, ala menor derecha,
ala menor izquierda, y observamos también las alas mayores, ala mayor derecha, esta de aquí, y la ala mayor izquierda, esta otra de aquí. Continuamos describiendo al hueso esfenoides y lo vamos a observar ahora en la base del cráneo, pero por la superficie exocraneal, por exocráneo. Reconocemos la pieza de la base del cráneo por exocráneo y en color amarillo vemos el hueso esfenoides. En esta visión exocraneal podemos reconocer del hueso esfenoides las alas mayores. Esta sería el ala mayor derecha y este sería el ala mayor izquierda. Lógicamente las alas menores no las podremos ver en esta imagen exocraneal. Las alas menores solo las podremos ver en la visión endocraneal. Además de las alas mayores, también en esta visión exocraneal hay que señalar las patas del pájaro, las apófisis pterigoides, esta y esta, que en la imagen de Netter serían esta de aquí y esta. Esta sería la apófisis pterigoides derecha y esta de aquí sería la apófisis pterigoides izquierda. No se aprecia muy bien en la imagen de Netter, pero estas dos apófisis pterigoides, estas dos patas del pájaro, son verticales, serían verticales, se dirigirían hacia abajo, hacia caudal, hacia inferior. Clásicamente, en las apófisis pterigoides, derecha, insisto, e izquierda, se distinguen dos láminas, una lámina lateral y una lámina medial. Entre las dos láminas hay una fosa, que es la fosa pterigoidea. Fosa pterigoidea entre las láminas de las apófisis pterigoides. Cada una de las apófisis pterigoides tendrá su fosa pterigoidea. Vamos a concluir ya el estudio del esfenoides y lo vamos a hacer buscándolo en estas dos nuevas imágenes. Lo hacemos primero en esta de aquí. Reconocemos que es la visión anterior, la norma anterior craneal, visión anterior del cráneo. Y recordamos que Netter, es una imagen de Netter, representa el esfenoides en color amarillo. Y lo podemos apreciar aquí, por tanto, esfenoides ala mayor del esfenoides, ala mayor derecha, y aquí veíamos el ala mayor izquierda. Recordamos que son las zonas que en anatomía clásica se conocen como las sienes, la sien derecha y la sien izquierda. Pero fijaros también cómo el esfenoides lo podemos apreciar formando parte de las órbitas óseas, de las fosas orbitarias. El esfenoides también se aprecia en las fosas orbitarias y forma parte de las paredes de esas fosas orbitarias. Concretamente podemos ver aquí una de las alas menores, el ala menor derecha, y esta otra zona corresponde al ala mayor derecha. Ala menor derecha, ala mayor derecha. En la otra fosa observaremos también al ala mayor, en este caso izquierda, y al ala mayor, perdón, ala menor izquierda y ala mayor izquierda. Por tanto, las alas del esfenoides se aprecian también en las órbitas óseas, forman parte de las paredes de las órbitas óseas, tanto el ala menor como el ala mayor, tanto las alas menores como las alas mayores. Esta otra imagen que tenemos aquí es un corte sagital y medio, lo reconocemos bien, corte sagital y medio del cráneo. Reconocemos perfectamente cómo esto es anterior y esto es posterior. Aquí tendremos superior e inferior. Y en amarillo, como siempre, apreciamos el esfenoides. En este caso, un corte lógicamente sagital y medio de esfenoides. Y podemos apreciar el cuerpo del esfenoides cortado de forma sagital y media. Y en su superficie más superior observamos aquí a la fosa hipofisaria que dijimos antes que correspondía o que en ella asentaba la hipófisis, la glándula hipófisis.
En anatomía clásica, a esta fosa hipofisaria se la conoce también como silla turca, es la silla turca o fosa hipofisaria. Podemos observar también aquí al ala menor derecha y al ala mayor derecha. Y del mismo modo, y dirigiéndose hacia abajo, hacia inferior, hacia caudal, podemos observar la apófisis pterigoides derecha del esfenoides. Hablamos por último del hueso etmoides, último de los huesos que se clasifican como neurocráneo. Y el hueso etmoides es un hueso complejo de estudiar porque está muy escondido, está encajonado entre los otros huesos del cráneo y del neurocráneo, con lo cual a veces es complicado apreciar sus diferentes detalles. Quizá la mejor manera de empezar a estudiarlo es por endocráneo, en la base del cráneo por endocráneo, que es esta pieza que tenemos aquí, base del cráneo, en su superficie endocraneal, donde reconocemos este hueso, un color diferente, que es el hueso etmoides. Aquí está situado el etmoides. Pues vemos cómo está por delante de esfenoides y rodeado por el hueso frontal. Está incluido en una hendidura que tiene aquí el frontal, que se llama hendidura etmoidal, porque precisamente es para que se coloque ahí el etmoides. Ahí lo tenemos, por tanto, completamente rodeado por el frontal y por delante de esfenoides. Y en endocráneo vamos a señalar el primer detalle, la primera porción correspondiente a este etmoides, que es una cresta que vemos aquí, que se llama crista galli, cresta de gallo. En latín, crista galli. Es la crista galli, situada en la línea media. La vemos mejor aquí, en el corte sagital y medio, por tanto, del cráneo. Esta cresta de aquí es la crista galli que pertenece al etmoides. Fijaros cómo a los lados de la crista galli hay una lámina. Esta lámina es la lámina horizontal del etmoides, a un lado y al otro, de la crista galli. Lámina horizontal, por tanto, del etmoides. Y fijaros cómo esa lámina está llena de agujeros a un lado y al otro de la crista galli. Vemos esos agujeros en la lámina horizontal. Por la presencia de estos agujeros se le conoce como lámina cribosa, es la lámina cribosa del etmoides. Por tanto, de momento del etmoides reconocemos la crista galli y la lámina horizontal, o lámina cribosa, llena de agujeros. Esta sería la crista galli y esta, cortada sagitalmente, sería la lámina horizontal, la lámina cribosa. Si nos fijamos bien, al principio del tema dijimos que estas eran las porciones orbitarias del frontal, que aquí debajo había una órbita ósea y aquí debajo otra. Pues lógicamente aquí en el centro tienen que estar las fosas nasales. Pues fijaros, la lámina cribosa del etmoides, la lámina horizontal, va a ser el techo de las fosas nasales. Debajo de ella están las fosas nasales. Fosa nasal derecha, fosa nasal izquierda. Y fijaros, esos agujeros que tiene la lámina cribosa precisamente son para que por ellos pasen las raíces olfatorias que llevan la información de la olfacción. Raíces olfatorias que vienen desde la mucosa pituitaria en el techo de las fosas nasales, van a llevar la información olfatoria y van a entrar dentro de la cavidad craneal por estos agujeros de la lámina cribosa del etmoides para constituir los nervios olfatorios. Por tanto, repito hasta aquí, crista galli del etmoides en endocráneo, en la línea media, y a los lados la lámina cribosa del etmoides, una parte derecha y una parte izquierda, que son el techo de las fosas nasales. Debajo están las fosas nasales. Si nos vamos al corte sagital y medio, reconocemos la crista galli,
reconocemos la lámina cribosa, aquí vemos agujeritos, lámina cribosa, y fijaros cómo hacia abajo la crista galli se continúa con otra lámina perteneciente al etmoides, en este caso lámina perpendicular del etmoides. Toda esta zona que estoy rodeando con el puntero es la lámina perpendicular del etmoides, que está también en la línea media, sería una continuación hacia abajo de la crista galli. Lógicamente, si la lámina cribosa es el techo de las fosas nasales, esta lámina perpendicular del etmoides lo que va a constituir es el tabique nasal. Va a ser el tabique nasal, la pared media que estará separando las dos fosas nasales. Por tanto, otro detalle más del etmoides, su lámina perpendicular constituye el tabique nasal, que va a separar las dos fosas nasales. Pero si nos fijamos bien en el dibujo de Netter, el tabique nasal llega hasta aquí, hasta el paladar, que será el suelo de las fosas nasales. Y vemos que el tabique no está constituido solo por la lámina perpendicular del etmoides, sino que está constituido también por este otro hueso que hay aquí, situado por debajo de la lámina perpendicular del etmoides. Este otro hueso se conoce como vómer, es el vómer, y este vómer es un hueso que pertenece ya al víscerocráneo, es uno de los huesos del víscerocráneo. Por tanto, el tabique nasal óseo que separa las dos fosas nasales está constituido por la lámina perpendicular del etmoides y el hueso vómer, que es un hueso único, está en la línea media, es impar y medio, hueso vómer, con esta forma triangular que, como digo, constituye junto con la lámina perpendicular del etmoides el tabique nasal. Continuamos describiendo el hueso etmoides y vamos a centrarnos ahora en esta imagen de Prometheus, que es un corte frontal o coronal del cráneo. En este color carne, reconocemos al etmoides, es el etmoides y su situación. Podemos reconocer de las cosas que ya sabemos la crista galli, esta sería la crista galli y por tanto esta sería la lámina horizontal, la lámina cribosa. Lógicamente, si esta es la crista galli, esta será la lámina perpendicular del etmoides, formando el tabique nasal, con lo cual aquí tenemos una fosa nasal y aquí tenemos la otra fosa nasal derecha, fosa nasal izquierda. Pero dijimos que el tabique nasal no solo estaba constituido por la lámina perpendicular del etmoides, sino que también por el vómer. Pues esta zona final, que está en otro color, que está en gris, representa el vómer, el otro hueso que constituye el tabique nasal. Por tanto, lámina cribosa, crista galli, lámina horizontal, lámina cribosa y lámina perpendicular del etmoides que junto con el vómer forma el tabique nasal. Pero el etmoides además tiene otras dos porciones importantes que se conocen como masas laterales. Hay una masa lateral derecha, que sería todo esto que estoy rodeando, y una masa lateral izquierda, que sería todo esto. Masa lateral derecha del etmoides y masa lateral izquierda. Fijaos cómo esas masas laterales están constituyendo pared medial de la órbita ósea y pared lateral de la fosa nasal. Constituyen pared medial de órbita ósea y pared lateral de fosa nasal. Es decir, esas masas laterales están incluidas entre la órbita ósea y la fosa nasal. Fijaros también cómo estas masas laterales, tanto la derecha como la izquierda, están constituidas por una serie de cavidades. En su interior hay una serie de cavidades llenas de aire.
esas cavidades llenas de aire, incluidas en las masas laterales del etmoides, se conocen como celdillas etmoidales. Son las celdillas etmoidales que van a formar parte de los senos paranasales, que describiremos más adelante. Fijaros también cómo de cada masa lateral y en su pared, que constituye la pared lateral de la fosa nasal, tenemos dos salientes óseos, este de aquí y este otro de aquí, este y este, o este y este en el otro lado. Estos salientes óseos que pertenecen al etmoides, que están en la pared lateral de la fosa nasal, por tanto, o en las paredes laterales, hay dos fosas nasales, pues cada una de ellas tiene su pared lateral. Estos salientes óseos que, insisto, pertenecen al hueso etmoides, son los cornetes, cornete superior y cornete medio. El cornete superior y el cornete medio de las fosas nasales, o de cada fosa nasal, pertenecen al etmoides, son porciones del hueso etmoides. Cornete superior, cornete medio, pertenecen al etmoides. Pero lógicamente tiene que haber un cornete inferior, y aquí lo vemos también en cada pared lateral de las fosas nasales, hay un cornete inferior, que lo vemos aquí, sería este, pero fijaros cómo este, Prometheus, lo pinta de otro color, de color gris. ¿Por qué? Porque el cornete inferior no pertenece al etmoides, es un hueso independiente, es otro hueso más del viscerocráneo, otro hueso más perteneciente al viscerocráneo. Por tanto, cornete superior, cornete medio pertenecen al etmoides. Cornete inferior no, es un hueso independiente, es un hueso más del cráneo, un hueso más que se clasifica como viscerocráneo. Lógicamente el cornete inferior va a ser un hueso par y simétrico. Hay dos cornetes inferiores, uno en cada fosa nasal. Por último, terminamos de hablar del etmoides y vamos a reconocerlo en esta visión anterior, en la norma anterior del cráneo. Reconocemos la lámina perpendicular formando tabique, ¿de acuerdo? Lógicamente este es el vómer que completa el tabique nasal, por tanto lámina perpendicular, y ahí tenemos el vómer completando el tabique nasal. Reconocemos el cornete medio, este es el cornete medio, el cornete superior estaría más arriba, este es cornete medio, cornetes medios, que sí son del etmoides, y luego tenemos abajo a los dos cornetes inferiores, que no son etmoides, son huesos independientes. Y también podemos reconocer al etmoides en la pared medial de la órbita ósea. Esta zona, de color gris también, esta y esta, son etmoides, son las masas laterales del etmoides. En su superficie orbitaria, vemos aquí y aquí, también eso es etmoides, formando pared medial de la órbita o de las órbitas óseas. Pasamos ya a la descripción de los huesos del cráneo que se clasifican como viscerocráneo y los tenemos en la diapositiva. ¿Cuáles son estos huesos pertenecientes al cráneo pero clasificados como viscerocráneo? Algunos de ellos ya los hemos señalado, ya los conocemos. Y en principio pues tendríamos el hueso cigomático o malar, que es un hueso parisimétrico, habrá dos, derecho e izquierdo. El hueso maxilar superior, que también es parisimétrico, hay dos maxilares superiores, derecho e izquierdo. Huesos palatinos, hueso palatino, también dos, derecho e izquierdo. El hueso unguis o lagrimal, que también es parisimétrico, habrá un unguis derecho, un unguis izquierdo. El hueso nasal, también conocido como hueso propio de la nariz, también parisimétrico, habrá un nasal derecho y un nasal izquierdo. El cornete inferior, parisimétrico, hay uno derecho y otro izquierdo. El vómer, el cual sin embargo es
único, solo hay un vómer, es impar y medio y está situado, como vimos antes, en la línea media. Y por último, la mandíbula. También podría denominarse como maxilar inferior, la mandíbula, que en este caso solo hay una mandíbula. Este es un hueso en el adulto impar y medio, solo hay una mandíbula. En estas dos imágenes de Netter, que son la norma anterior, la norma frontal, la visión anterior del cráneo, y la norma lateral, la visión lateral, vamos a señalar alguno de los huesos del viscerocráneo. Comenzamos por los que ya conocemos, por ejemplo, el vómer. Vómer formando parte, como dijimos, del tabique nasal, junto con la lámina perpendicular del etmoides. Ahí tenemos el vómer. Reconocemos también a los cornetes inferiores, cornete inferior derecho y cornete inferior izquierdo, situados en las paredes laterales de las fosas nasales. También conocemos ya, señalamos antes, a este hueso de aquí, este derecho y este izquierdo, que es el hueso cigomático que también es conocido como hueso malar o también como pómulo, es el pómulo, el cigomático. Lo vemos en la visión lateral, como tiene esta forma más o menos estrellada, de estrella, hueso cigomático, hueso pómulo, hueso malar. Sabíamos, lo vimos antes, cómo hacia detrás articula con la apófisis cigomática del hueso temporal, constituyendo el arco cigomático o asa de la calavera. Y fijaros también, lo diremos posteriormente, cómo el hueso cigomático o malar tiene una superficie orbitaria que forma parte de las paredes de la órbita ósea. Más huesos del viscerocráneo que reconocemos, por ejemplo, este de aquí, hueso nasal, el hueso nasal, que son dos huesos nasales, el derecho y el izquierdo, articulados en la línea media. Vemos los huesos nasales, el derecho y el izquierdo, articulados en la línea media. Huesos nasales, que también son conocidos como huesos propios de la nariz, huesos propios. Hueso nasal derecho, por tanto, e izquierdo. En la imagen lateral solo reconoceríamos al hueso nasal izquierdo. Los huesos nasales van a formar la parte más anterior del techo de las fosas nasales. Otro hueso más que reconocemos aquí es el unguis o hueso lagrimal. Este es el unguis, en este color morado, unguis derecho, y este es el unguis izquierdo. Los huesos unguis o lagrimales que, como estamos viendo, forman parte de la pared medial de la órbita ósea, hueso unguis o lagrimal. Lo vemos mejor en la visión lateral. Este hueso, de ese color morado, es el hueso unguis o lagrimal. Y vemos como efectivamente está formando parte de la pared medial de la órbita ósea. Un detalle característico que tiene es esta cresta vertical que presenta en su superficie. Vemos aquí como tiene una cresta. Y esa cresta del unguis va a delimitar junto con el hueso maxilar superior, entre esa cresta del unguis y el hueso maxilar superior, se delimita un canal que se va a continuar hacia abajo con el conducto lacrimonasal. Sobre ese canal, que como digo queda delimitado por esa cresta del unguis y por el hueso maxilar superior, sobre este canal va a sentar o se va a fijar el conocido como saco lagrimal. El saco lagrimal, que es una estructura membranosa que pertenece al sistema de drenaje de las lágrimas. Reconocemos un nuevo hueso
correspondiente al viscerocráneo, que en este caso es el maxilar superior. Lo vemos aquí, en este color verde, y en principio hay que decir que el maxilar superior es un hueso par y simétrico. Hay dos maxilares superiores, aunque en un principio, según la imagen de Netter, pudiera parecer que es solo un hueso, son dos huesos, derecho e izquierdo, articulados justo aquí, en la línea media. Luego, a partir de aquí, este es el maxilar superior derecho, y a partir de aquí es el maxilar superior izquierdo. Huesos maxilares superiores, de los cuales se podrían decir muchos detalles, pero vamos a decir solo los detalles más importantes. De momento, volvemos a ver al maxilar superior, a los maxilares superiores, pero en la visión inferior del cráneo, es decir, en exocráneo. Exocráneo por la base del cráneo, formando base del cráneo por exocráneo. Este será maxilar superior derecho y este es maxilar superior izquierdo. Aquí sí que vemos efectivamente como son dos huesos, derecho e izquierdo, unidos, articulados en la línea media. Estas porciones de los maxilares superiores que estamos viendo aquí, esta y esta, se conocen como apófisis palatinas de los maxilares superiores. Apófisis palatinas, apófisis palatina derecha, apófisis palatina izquierda, porque precisamente van a constituir lo que se conoce como el paladar óseo o bóveda palatina, el paladar óseo, constituido por tanto por los dos maxilares superiores, por sus apófisis palatinas articuladas en la línea media. Si nos fijamos bien, este paladar óseo, esta bóveda palatina, que lógicamente va a ser el techo de la cavidad bucal y al mismo tiempo va a ser el suelo, la pared inferior de las fosas nasales, vemos cómo no solo está constituido por los maxilares superiores, sino que también está constituido hacia detrás por otros dos huesos, concretamente por otro hueso par y simétrico, que en este caso es el hueso palatino derecho, hueso palatino izquierdo, articulados los dos en la línea media y articulados hacia adelante con los maxilares superiores. Por tanto, bóveda palatina o paladar óseo está constituido por los maxilares superiores, derecho e izquierdo, y por los palatinos, derecho e izquierdo. Tenemos un detalle y es este orificio situado en la parte más anterior del paladar óseo que se conoce como agujero incisivo o foramen incisivo, situado por detrás de estos dientes que son los primeros incisivos. Otro detalle más de maxilar superior es que entre los dos maxilares superiores van a constituir lo que se conoce como el arco alveolar superior. Entre los dos maxilares superiores, el derecho y el izquierdo, se constituye el arco alveolar superior. También lo vemos aquí. Este es el arco alveolar superior. Los alveolos son orificios que tiene el hueso, son cavidades, mejor dicho, en las cuales se van a alojar los dientes, las piezas dentarias. Por tanto, el arco alveolar superior es donde están esos alveolos superiores en los que se alojan las piezas dentarias superiores. Un detalle más, y es que estamos diciendo que este paladar duro, paladar óseo, es suelo de las fosas nasales. Luego aquí veríamos las dos fosas nasales. Esta sería la derecha y la izquierda. Y veríamos concretamente sus orificios posteriores. Los orificios posteriores de las fosas nasales, que son conocidos como coanas. Son las coanas. Coana derecha, coana izquierda. Son los orificios posteriores de las fosas nasales. Este hueso sería el vómer. Sería una nueva visión del vómer, del borde más posterior del vómer. Recordamos que el vómer formaba parte del tabique nasal y estaba separando las dos fosas nasales. Pues este es el vómer en su borde posterior y estas son las dos coanas
que son los orificios posteriores de las fosas nasales. Vamos ya a describir el último de los huesos del viscerocráneo y por tanto del cráneo en su conjunto, que es la mandíbula o hueso maxilar inferior. En principio hay que decir que la mandíbula en el adulto es un hueso único, solo hay una mandíbula, solo hay un maxilar inferior. Y es un hueso complejo con muchos detalles, pero vamos a señalar los más importantes, los que tenéis que conocer. En principio, en su estructura se distinguen dos grandes partes. Por un lado tenemos el cuerpo de la mandíbula, que sería este de aquí, en esta visión lateral un poco oblicua, o este en la visión anterior, o este en la visión posterior. Y luego tenemos dos ramas laterales, por tanto un cuerpo y dos ramas laterales, que son ramas ascendentes, que se dirigen hacia arriba. El cuerpo de la mandíbula tiene forma de arco, es un arco de convexidad anterior y concavidad posterior. Convexidad anterior y concavidad posterior, luego está abierto hacia detrás. Del cuerpo, vamos a señalar un detalle muy importante, lógicamente, que es que en su borde superior, en el borde superior del cuerpo, se sitúa la arcada alveolar inferior, con los alvéolos que van a corresponder a los dientes, a las piezas dentarias inferiores. Entre el cuerpo y las ramas laterales y el nacimiento de las ramas laterales podemos señalar los ángulos de la mandíbula. Tenemos un ángulo izquierdo, ángulo derecho. Estos ángulos son palpables perfectamente por debajo de la piel. En cuanto a las ramas laterales que se dirigen hacia arriba, son ascendentes, los detalles más importantes son que en su borde superior va a presentar una apófisis anterior, esta y esta, que son las apófisis coronoides de la mandíbula. Esta de aquí, la izquierda, y esta de aquí, la derecha. Estas apófisis coronoides sirven para inserción de músculos y ligamentos. Y del mismo modo va a presentar también unas apófisis posteriores, esta y esta de aquí, que se llaman apófisis condilares. En el extremo más superior de las apófisis condilares se encuentra el cóndilo mandibular, también llamado cabeza de la mandíbula, cóndilo o cabeza de la mandíbula, que es una superficie articular, es una carilla articular, este cóndilo o cabeza de la mandíbula. Lógicamente habrá dos, uno derecho y este de aquí derecho y uno izquierdo, que van a articular con el hueso temporal, con los huesos temporales, constituyendo las articulaciones, o la articulación, mejor dicho, temporomandibular. Entre las dos apófisis, apófisis coronoides y apófisis condilar, hay una escotadura que se denomina escotadura mandibular. Por tanto, en el borde superior de cada rama lateral de la mandíbula tenemos la apófisis coronoides, la escotadura mandibular y la apófisis condilar, la cual tiene en su extremo superior el cóndilo o cabeza de la mandíbula, que es una carilla articular. Los diferentes huesos que hemos estudiado, huesos del cráneo, tanto del neurocráneo como del viscerocráneo, van a estar articulados entre sí. La mayoría de las articulaciones que se establecen entre los huesos del cráneo son suturas, son un tipo de sinartrosis, que son las suturas. Por tanto, la mayoría de los huesos del cráneo son huesos que no tienen movimiento, puesto que son articulados mediante sinartrosis, no se mueven, están fijos. Solo hay un hueso del cráneo,
el cual sí que va a tener movilidad, porque está articulado con el resto del cráneo a través de una diartrosis. Este único hueso del cráneo que tiene movilidad es la mandíbula, el maxilar inferior, porque, como digo, está articulado con los dos huesos temporales mediante articulaciones diartrosis de tipo bicondílea, con lo cual va a ser el único o va a ser la única articulación con movimiento de las del cráneo y la mandíbula, por tanto, será el único hueso móvil. La articulación temporomandibular la veremos en otro seminario, así que ahora vamos a hablar un poquito de las suturas del cráneo. Fundamentalmente vamos a repasar las suturas del neurocráneo, pero también en el viscerocráneo habría suturas. Hay muchas suturas en el cráneo y vamos a señalar las más importantes. En primer lugar, vamos a señalar esta sutura en la visión lateral del cráneo, esta sutura que es la sutura coronal, que la vemos mejor en la imagen craneal del cráneo, sutura coronal, que es la que va a articular el frontal con los dos huesos parietales, por tanto, sutura coronal. La segunda sutura la vemos en esta visión craneal, aunque también apreciamos parte de ella en la visión posterior. Esta segunda sutura va a ser la sutura sagital, que va a articular entre sí a los dos huesos parietales, al derecho y al izquierdo, con lo cual también a esta sutura sagital la podemos llamar parietal o interparietal. En tercer lugar, tenemos esta sutura que señalo en la visión lateral, la vemos mejor en la visión craneal, esta de aquí, y todavía mucho mejor en la visión posterior, es esta tercera sutura es la sutura lambdoidea porque tiene forma de lambda, letra griega, lambdoidea por tanto, que también en anatomía descriptiva podemos denominarla la sutura parieto-occipital, porque articula los dos parietales con el hueso occipital. También podríamos llamarla occipito parietal. Por tanto, sutura lambdoidea, parieto occipital u occipito parietal. En tercer lugar, señalamos aquí en la visión lateral esta otra sutura que se denomina sutura frontoesfenoidal, porque está articulando el frontal con el esfenoides, con el ala mayor del esfenoides. Por tanto, sutura frontoesfenoidal. Una nueva sutura, esta de aquí, que lógicamente va a ser la sutura esfenoparietal, entre esfenoides y parietal, o parietoesfenoidal. Por tanto, esta sutura de aquí va a ser la esfenoparietal o parietoesfenoidal, entre hueso parietal y el ala mayor del esfenoides. Continuamos, una nueva sutura, esta de aquí, que es la sutura esfenotemporal o temporoesfenoidal, sutura esfenotemporal o temporoesfenoidal, que está articulando la escama del temporal con el ala mayor del esfenoides. Una nueva sutura, esta de aquí, todo esto, que lógicamente esta sutura es la parietotemporal, articula el parietal con el temporal, pero esta es más conocida como sutura escamosa, es la sutura escamosa, la que se establece entre el parietal y la escama del hueso temporal, es la sutura escamosa, esta de aquí. Y por último, una última sutura que vamos a señalar, que es esta de aquí, que no hay que confundir con la lambdoidea, esta no es lambdoidea. Esta de aquí, la lambdoidea empieza a partir de aquí,
esta otra no. Esta sutura es la sutura occipito-mastoidea, occipito-mastoidea, puesto que está articulando el occipital con la porción mastoidea del hueso temporal, por lo tanto, occipito-mastoidea. La vemos, o las vemos, porque son dos, lógicamente, en la visión posterior. Esta sería una de ellas, occipito-mastoidea, y esta sería la otra. Esta es derecha, izquierda, occipito-mastoideas. Esta, sin embargo, que es única, esta es la lambdoidea. Las fosas nasales son dos cavidades simétricas que presenta el cráneo y que se sitúan en el centro de la cara. Vamos a describir la estructura anatómica de las distintas paredes que constituyen estas cavidades, estas fosas nasales. En principio, las fosas nasales tienen dos orificios anteriores, uno por cada fosa, que comunican a las fosas con el exterior. Estos orificios anteriores de las fosas nasales son las narinas. En la imagen de la visión anterior o frontal del cráneo tendríamos la narina derecha y la narina izquierda. Por tanto, las narinas son los orificios anteriores de las fosas nasales. Del mismo modo, las fosas nasales tienen también unos orificios posteriores. Cada una de ellas tiene su orificio posterior. Los orificios posteriores de las fosas nasales se denominan coanas. Son las coanas. Y las vemos aquí, en esta imagen de la base del cráneo por exocráneo. Aquí tendríamos una coana, la coana derecha, y la otra coana, la coana correspondiente a la fosa nasal izquierda. En el vivo, las coanas, estos orificios, van a comunicar las fosas nasales con la rinofaringe. El techo o pared superior de las fosas nasales está constituido, como dijimos anteriormente, sobre todo por la lámina horizontal del etmoides, la lámina cribosa del etmoides, como vemos aquí en este corte sagital y medio del cráneo. Pero también hacia adelante estaría constituido por una parte del hueso frontal y más adelante todavía por uno de los huesos nasales. Por tanto, techo o pared superior de las fosas nasales constituido de detrás hacia adelante por la lámina cribosa del etmoides, el hueso frontal y el hueso nasal, hueso propio de la nariz. El suelo o pared inferior de las fosas nasales coincide con la pared superior de la cavidad bucal y es el paladar óseo, que, como dijimos anteriormente, está constituido por los huesos maxilares superiores y por los huesos palatinos. Aquí en el corte sagital en medio tendríamos uno de los maxilares superiores, maxilar superior derecho, y hacia detrás un hueso palatino. La pared media de las fosas nasales, que es una pared común a las dos fosas, es el tabique nasal. El tabique nasal es la pared media que separa las dos fosas nasales. Como dijimos también anteriormente, esta pared media, este tabique nasal óseo, va a estar constituido por la lámina perpendicular del hueso etmoides y por el hueso vómer, lámina perpendicular del etmoides y debajo y detrás el hueso vómer. También lo vemos, este tabique nasal, esta pared media de ambas fosas nasales, en la visión craneal o anterior, lámina perpendicular del etmoides y vómer. Por último, nos falta describir la pared lateral de las fosas nasales. Cada fosa nasal tiene una pared lateral. La constitución de estas paredes laterales de las fosas nasales es bastante compleja. Vamos a verlo de una forma sencilla. Tenemos en esta imagen de Netter una pared lateral de una fosa nasal, concretamente la pared lateral de la fosa nasal derecha.
los huesos que la constituyen, de delante hacia detrás, van a ser los siguientes. El hueso maxilar superior, una de las porciones del hueso maxilar superior. A continuación el hueso unguis o lagrimal, que lo adivinamos aquí. Hacia detrás el etmoides, el hueso etmoides, la masa lateral del etmoides. Más posteriormente el hueso palatino, además de una lámina horizontal, que es la que forma el paladar, tiene también una lámina vertical, que sería esta, que forma pared lateral de la fosa nasal. Y por último, hacia detrás, se completaría esta pared lateral de la fosa nasal con esfenoides, concretamente con la lámina medial de la apófisis pterigoides del esfenoides, que la reconocemos aquí. Por tanto, en la pared lateral de las fosas nasales y de delante hacia detrás encontramos maxilar superior, hueso unguis, etmoides, hueso palatino y apófisis pterigoides de esfenoides. Además, aplicada o aplicados sobre esta pared lateral, distinguiríamos los tres cornetes, el cornete superior, el cornete medio y el cornete inferior. Recordamos que el cornete superior y el cornete medio corresponden o pertenecen al hueso etmoides, a las masas laterales del hueso etmoides. Sin embargo, el cornete inferior es un hueso que es individual, un hueso que no pertenece a otro hueso más grande. Las fosas orbitarias, también conocidas como órbitas óseas, son dos grandes cavidades que presenta el esqueleto de la cara y en cuyo interior se van a alojar fundamentalmente los globos oculares, los ojos, aunque también hay otras muchas estructuras que se sitúan en el interior de ellas. Clásicamente, a estas fosas orbitarias se les atribuye una forma de pirámide cuadrangular. Son unas pirámides cuadrangulares, pero presentan una base anterior y un vértice posterior. Luego la pirámide estaría tumbada hacia detrás, porque presenta una base anterior y un vértice posterior. Además de la base y el vértice, como es una pirámide cuadrangular, va a presentar otras 4 paredes. Lógicamente, la base de la órbita ósea es abierta, está abierta. El vértice de la órbita ósea, que es lo más posterior, está situado en el hueso esfenoides, concretamente en el ala menor del esfenoides. Esto que estoy señalando con el puntero sería el ala menor del esfenoides y es el vértice de la órbita ósea. Las otras 4 paredes que presenta la órbita van a ser una pared superior o techo, una pared lateral, una pared inferior o suelo de la órbita y una pared medial. Vamos a ir describiendo una por una. La pared superior o techo estaría constituida fundamentalmente por el hueso frontal y también por el ala menor del esfenoides. Toda esta zona que delimito con el puntero es el techo, la pared superior de la órbita ósea. Y, insisto, está constituida por el hueso frontal y hacia detrás también por el ala menor del esfenoides. La pared inferior o suelo sería toda esta zona de aquí que estoy delimitando, este triángulo, sería la pared inferior o suelo de la órbita que va a estar constituido hacia adelante por el hueso cigomático, por el hueso maxilar superior y también una pequeña porción en la parte más posterior por una porción ósea que pertenece al hueso palatino, que se denomina apófisis orbitaria
del hueso palatino, Por tanto, el suelo de la órbita parece inferior de la órbita constituido por hueso cigomático, hueso maxilar superior y por el palatino, por la apófisis orbitaria del hueso palatino. La pared lateral, que sería este triángulo que estoy delimitando, va a estar constituida hacia adelante por el hueso cigomático de nuevo, pero también en una parte más superior por hueso frontal. Hueso cigomático, hueso frontal, y hacia detrás por el ala mayor del esfenoides. Repito, por tanto, la pared lateral de la órbita ósea constituida hacia adelante por frontal y cigomático, y hacia atrás por ala mayor del esfenoides. Por último, nos queda describir la pared medial, que de delante hacia atrás va a estar constituida por maxilar superior, por unguiso lagrimal, por etmoides, toda esta zona es lámina cuadrilátera que se llama el etmoides, que corresponde a la superficie orbitaria de la masa lateral del etmoides, y además hacia detrás por una pequeña porción del cuerpo del esfenoides. No se ve en esta imagen de Netter, pero también hacia detrás estaría constituido por una pequeña porción del cuerpo del esfenoides. Por tanto, pared medial, pared interna de la órbita ósea constituida de delante hacia detrás por maxilar superior, unguiso lagrimal, etmoides y esfenoides, cuerpo del esfenoides también en la parte más posterior. Vamos a describir también una serie de orificios importantes, los más importantes que presenta esta órbita ósea, que van a ser estos tres que vemos aquí, este otro y este otro. Este primero, que es redondeado, es el agujero óptico que como vemos está situado en el ala menor del esfenoides. Este agujero óptico, o por este agujero óptico, va a entrar al cráneo, a la cavidad craneal, el nervio óptico. Por tanto, agujero óptico para el nervio óptico, situado en el ala menor del esfenoides, casi en el vértice de la órbita ósea. Segundo orificio, este de aquí, que es un orificio alargado, con lo cual es una hendidura o fisura, porque es un orificio alargado. Esta fisura o hendidura se conoce como fisura orbitaria superior, es la fisura orbitaria superior. Clásicamente también se le llama hendidura esfenoidal, porque está constituida entre el ala menor y el ala mayor del esfenoides. Y por último, este tercer orificio, también alargado, es una fisura, también una hendidura, es conocido como fisura orbitaria inferior, clásicamente conocida también como hendidura esfenomaxilar, porque se establece entre ala mayor de esfenoides y maxilar superior. Para terminar este seminario dedicado al cráneo, vamos a describir los senos paranasales. Algunos de los huesos que hemos visto que constituyen el cráneo están huecos por dentro, presentan cavidades en su interior, que son cavidades que están llenas de aire. Estas cavidades aéreas que presentan, como digo, algunos de los huesos del cráneo, son conocidas como senos, son los senos. Ocurre que estos senos, esas cavidades aéreas, se van a disponer en el cráneo alrededor de las fosas nasales, de ahí que sean conocidos como senos paranasales. Todos estos senos paranasales están comunicados con las fosas nasales. En el vivo, los senos paranasales, estas cavidades aéreas, están tapizadas de mucosa respiratoria, que produce moco. El moco producido en los senos paranasales tiene que llegar hasta las fosas nasales, tiene que ser drenado hasta las fosas nasales. Si hay algún problema con este drenaje y el moco
se acumula en el interior de los senos, dará lugar a una patología conocida que es la sinusitis, inflamación de la mucosa de los senos paranasales. Estos senos paranasales son los siguientes. En primer lugar, tenemos los senos frontales, seno frontal derecho, seno frontal izquierdo, situados en el hueso frontal. Hueso frontal, ya dijimos, es un hueso único. Solo hay un hueso frontal, pero presenta habitualmente dos senos, un seno derecho y un seno izquierdo. También tienen un seno los huesos maxilares superiores. Aquí tendríamos el seno maxilar o el seno del maxilar superior derecho y el seno del maxilar superior izquierdo. Como dijimos anteriormente, el hueso etmoides en sus masas laterales presentaba también una serie de cavidades aéreas, que eran las celdillas etmoidales. Las celdillas etmoidales son también senos paranasales. Estarían representadas en esta imagen de Prometheus por estas zonas verdes. Estas zonas verdes de aquí representan las celdillas etmoidales. Las derechas, las correspondientes a la masa lateral derecha del etmoides, y las izquierdas. Clásicamente estas celdillas etmoidales, tanto las del lado derecho como las del lado izquierdo, se las clasifica en celdillas etmoidales anteriores y celdillas etmoidales posteriores. Por último, el último seno paranasal es el seno esfenoidal. Seno esfenoidal porque se sitúa en el cuerpo del esfenoides, por tanto es muy posterior. En esta imagen lateral del cráneo, este sería el seno esfenoidal, situado en el cuerpo del esfenoides. Reconocemos de nuevo uno de los senos frontales, las celdillas etmoidales, y uno de los senos maxilares superiores. Estos senos paranasales, estas cavidades aéreas que presenta el cráneo, van a tener distintas funciones, pero la principal es colaborar con las fosas nasales en el calentamiento y humidificación del aire que entra desde el exterior. Además, estos senos paranasales también juegan un papel importante en la modulación de la voz. Servirían como si fueran cajas de resonancia para modular el sonido, para modular la voz. Por último, también estos senos paranasales, estas cavidades llenas de aire, pues colaboran o contribuyen, mejor dicho, a que el cráneo en su conjunto tenga menos peso, contribuyen a aliviar un poco el peso del cráneo. En estas imágenes volvemos a ver de nuevo los senos paranasales y en esta primera de aquí, que la utilizamos anteriormente para hablar del hueso etmoides, que es un corte frontal o coronal del cráneo a la altura del hueso etmoides, pues observamos los senos frontales. Este de aquí y este de aquí son los senos frontales, seno frontal derecho e izquierdo. También los maxilares, seno maxilar superior derecho, seno maxilar superior izquierdo. Vemos también las celdillas etmoidales, las derechas y las izquierdas. En la imagen de corte sagital y medio del cráneo vemos el seno esfenoidal, efectivamente en el cuerpo del esfenoides, y vemos también aquí uno de los senos frontales. Como dijimos anteriormente, los senos paranasales tienen que estar comunicados, se comunican con las fosas nasales. En la pared lateral de las fosas nasales hay tres orificios que se conocen como meatos. Tenemos un meato superior que está situado por detrás del cornete superior y por ese meato superior drena a las fosas nasales o drenan a las fosas nasales el seno esfenoidal y las celdillas etmoidales posteriores. Por tanto, meato superior para el seno esfenoidal y las celdillas etmoidales
posteriores. Tenemos un segundo orificio, que es el meato medio situado por detrás del cornete medio. Por el meato medio van a drenar a las fosas nasales los senos frontal, maxilar superior y las celdillas etmoidales anteriores. Por tanto, meato medio para seno frontal, maxilar superior y celdillas etmoidales anteriores. Por último, y por debajo del cornete inferior, o por detrás, mejor dicho, del cornete inferior, o tapado por el cornete inferior, tenemos un tercer meato, que es el meato inferior. Por este meato inferior, lo que va a drenar no es ninguno de los senos paranasales, sino que lo que va a drenar por este meato inferior es el conducto lacrimonasal, que comunica con la órbita ósea y por el cual son drenadas las lágrimas desde la órbita hasta la fosa nasal.